Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos 18. Amén. Y mientras vamos buscando, vamos empezando con una oración. Padre Dios de la gloria, te agradecemos, Señor, por esta noche, Padre Santo, Dios eterno. Primeramente por habernos traído con bien, Padre Santo, Dios de la gloria, este lugar donde aprendemos más de ti, Señor, más de tu palabra, Señor. Enseñanzas tuyas, Señor, que debemos de aprender, Señor, y tatuarlas en nuestra mente, Padre bendito, Dios de la gloria, para aprender a vivirlas cada día, Padre bendito, Dios eterno. Te agradecemos a ti, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y porque tu misericordia es para siempre, Padre bendito. Te pido, Señor, que tengas misericordia de mí, Señor, y me ayudes, Padre Santo, en esta noche, Padre bendito, Dios de la gloria. Sea tu palabra expuesta, Señor, el día de hoy, Padre bendito, Dios de la gloria, y seas tú dirigiéndome, Señor, para que todos podamos entender, Señor, lo que tú tienes preparado para en esta noche, Señor. Gracias, papito lindo. Gracias, mi buen Dios. Amén. Vamos a leer, hermanos. Hechos, vamos a leer de la siguiente manera. Primero vamos a leer 18 del 1 al 4 y después vamos a leer del 18 al 28. Amén. Dice la palabra de Dios. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Ahora vamos a leer a partir del 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar por Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Amén, hermanos, pueden tomar asiento. En esta noche, creo que ya la tienen bastante clara de quién vamos a hablar el día de hoy. Es sobre una familia, un hogar, un matrimonio particular, ¿no? Que es Aquila y Priscila, ¿no? Son una pareja, aunque no se hable mucho en la Biblia, ¿no? Es bastante inspiradora para cada uno de nosotros. Bueno, para mí fue bastante inspiradora porque
todo lo que hicieron en el trayecto, a pesar de que se habla muy poco, ¿no? Ha sido de bastante ejemplo, ¿no? De colaboración matrimonial, dedicación al servicio y valentía en tiempos de adversidad, ¿no? Vamos a ubicarnos un poquito en el origen de ambos, quién es Aquila, quién es Priscila, para poder tener una idea un poquito más clara de repente, ¿no? Aquila era un judío nacido en Ponto, justo lo acabamos de leer, ¿no? Una región ubicada en la costa sur del Mar Negro, en lo que hoy es Turquía. Esta región, conocida por su diversidad cultural y por albergar comunidades judías significativas, era parte del Imperio Romano y tenía una mezcla de influencias griegas, romanas y locales. Es posible que Aquila creciera en un ambiente que respetaba las tradiciones judías, pero también conociendo las costumbres helénicas y romanas que le rodeaban. Su nombre de origen latino, que significa águila, sugiere que su familia estaba integrada dentro de un contexto romano y probablemente con ciudadanos o habitantes que interactuaban como cultura dominante, ¿no? Aquila también era un artesano especializado en fabricación de tiendas de campaña, un oficio práctico y esencial en una sociedad donde muchos viajeros, comerciantes y soldados requerían, ¿no? En esa época no habían tantas casas o departamentos como nosotros tenemos aquí, sino las casas eran, ¿qué? Tiendas, ¿no? Y ellos se dedicaban a armar esas tiendas, ¿no? Desde la lona que se utilizaba hasta el armazón general que todo tenían. Y eso permitió a ellos que sostenerse económicamente y también fue clave porque posterior a ello ellos se encuentran con ¿quién? Con Pablo, ¿no? Entonces Pablo también tenía el mismo oficio, ¿no? Exacto, el mismo oficio. El origen de Priscila, dice, aunque la Biblia no especifica el lugar de nacimiento de Priscila, también es conocida como Prisca. Eso se encuentra en 2 Timoteo, dice allí, saluda a Prisca y Aquila y la casa de Onesíforo, ¿no? Hay indicios que podría, dice, ¿no? Estaba investigando y dice justamente, hay indicios que se podría haber provenido de una familia prominente y de buena posición social. Su nombre Prisca es un nombre romano que significa antigua o venerable, lo que podría indicar que su familia tenía una conexión con el mundo romano. Algunos estudiosos especulan que podría haber sido ciudadana romana, dado que en varias ocasiones su nombre es mencionado antes que el de Aquila, ¿no? Justamente el primero, 2 Timoteo y Romanos 16:3 también dice lo mismo. Saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo, ¿no? Algo inusual en esa época que normalmente siempre mencionaban al varón, ¿no? En todos los saludos, inclusive a veces los obviaban, ¿no? Obviaban a las mujeres, ¿no? Y entre ambos, ¿no? Entre ambos han demostrado en la Biblia, ¿no? Que son una pareja bastante ejemplar. ¿Por qué? Porque ellos prestaban mucho servicio a la iglesia en ese entonces, ¿no? Como por ejemplo, tenían la casa de reunión, ¿no? La iglesia donde ellos se juntaban era su casa, ¿no? Justamente. Ellos también enseñaban ahí dentro de la iglesia, ellos podían tener toda esa formación. Enseñaron justamente a Apolos, que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? En Hechos 18:26, también lo leímos hace un momento, ¿no? Y son un ejemplo bastante particular, ¿no? en ese tiempo, en la iglesia primitiva. Pero no yéndonos tan lejos, ¿no? Nosotros también aquí tenemos nuestra Aquila y Priscila, ¿no? Tenemos a nuestros pastores amados también que nos enseñan, nos ayudan, nos guían, nos dan consejos, nos dan sabiduría, ¿no? Y también son un gran ejemplo, ¿no? Para nosotros y que nos guían solamente en la palabra, sino en todo lo que nosotros podamos conversar y necesitar también de ellos, ¿no? Es un ejemplo bastante, bueno, importante para mí también. Yo tengo ¿cuántos años aquí en la iglesia? 8 años casi más o menos, ¿no? Y siempre he tenido buena comunicación con el pastor, la pastora y junto a mi familia también, ¿no? Que nos hemos sentado algunas veces en la mesa para poder conversar, ¿no?
¿qué es lo que sucedió? ¿No? Ellos fueron expulsados de Roma. ¿No? En el año 49 después de Cristo, el emperador Claudio emitió un decreto para expulsar a los judíos. Dice, el edicto de Claudio, conocido como edicto de expulsión, se emitió en respuesta a disturbios en Roma relacionados con la comunidad judía. Según el historiador romano Suetonio, en su obra Vida de Claudio, esta acción fue causada por disturbios relacionados con Cristo. Y eso es una referencia a Cristo, ¿no? Que sugería que en ese entonces había una disputa entre judíos que creían que Cristo era el Mesías, ¿no? Y otros que decían, no, que están locos, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿no? Ellos estaban, por eso los expulsaron de Roma, mejor dicho, ¿no? Y luego se establecieron en Corinto, una ciudad griega llena de actividad comercial y cultural, ¿no? En Corinto sucedió algo, ¿no? En Corinto sucedió algo. ¿Se encontraron con quién? Con Pablo, ¿no? Corinto era en ese entonces era una ciudad estratégica, ¿no? Tanto por su comercio, diversidad cultural. Fue ahí donde Aquila y Priscila pudieron conocer al apóstol Pablo, ¿no? En Hechos, justamente lo que leímos, Hechos 18, 2 al 3, ellos se indica, ¿no? Que ellos comparten el mismo oficio, ¿no? Que era fabricantes de tiendas de campaña, ¿no? Una profesión que les permitía poder viajar de un lado al otro, ¿no? Y poder sostener económica de su familia, ¿no? Y mientras también a la par predicaban, ¿no? Ellos aprendieron ¿de quién? De Pablo también. Pablo les pudo dar la palabra correcta y ellos también pudieron aprender y eso les ayudó para más adelante, ¿no? Eso les ayudó para más adelante. Más adelante podían conocer ellos justamente a Apolos, ¿no? Y también ellos fueron un hogar para Pablo, ¿no? Ellos fueron un hogar para Pablo. Pablo se hospedó en el hogar de Aquila y Priscila durante la estancia en Corinto, que duró aproximadamente 1 año y medio, ¿no? Está justamente en Hechos 18:11. Durante este tiempo la pareja no solo trabajó junto a Pablo en su oficio, sino también participó activamente en su ministerio, su hogar y lo que se convirtió en un centro de enseñanza y discipulado. ¿No, hermanos? Nosotros tenemos que aprender siempre de todo lo bueno que nosotros podemos tener. Y la Biblia está hecha de cosas muy buenas para nosotros, ¿no? Aquila y Priscila eran personas que estaban esforzándose diariamente, fueron expulsados justamente de Roma, se fueron a otra ciudad y ahí, a pesar de que fueron expulsados justamente por la misma causa que era Cristo, ¿no? Siguieron predicando en otro lugar y enseñando la palabra de Dios y guiando a nuevas personas y dando las buenas nuevas de salvación, que es el mensaje que nosotros tenemos que anunciar también diariamente. Ellos no se callaron, no se cansaron, siguieron adelante y en ningún momento, no se menciona, ¿no? Se sintieron agotados, ¿no? Ellos seguían para adelante, se esforzaban en todo lo que hacían y es lo que nosotros tenemos que hacer también diariamente, ¿no? Podemos decir, pero hermano Junior, ellos fueron enseñados por Pablo, ¿no? ¡Wow! Pablo, tremendo apóstol, dice, ¿no? Ellos fueron enseñados, ellos obviamente van a salir y van a decir, ¡wow! Yo fui enseñado por Pablo y yo también voy a predicar lo mismo, ¿no? Pero nosotros también estamos recibiendo la misma enseñanza que ellos recibieron. Ni más ni menos, nosotros recibimos la misma enseñanza que ellos recibieron. Tenemos a pastores que son muy preparados y que nos enseñan bastante bien las Escrituras. Cuando ellos están aquí adelante y hablando y enseñándonos, nosotros entendemos la palabra de Dios, ¿no? Si nosotros entendemos la palabra de Dios, ¿cómo debemos de actuar? En nuestros matrimonios, por ejemplo, ¿no? A veces podemos decir, no, hermano, pero a mí me da vergüenza, yo tengo miedo de decir palabras, pero ¿Cristo es temor? ¿Cristo qué es? ¿Sí?
Cristo nos enseña y nos quitó todo el temor a nosotros, nos quitó todo miedo, nos hizo nuevas criaturas. Ya no somos las mismas personas que éramos cuando estábamos en el mundo. Ya no vivimos bajo las circunstancias del mundo, sino vivimos bajo las circunstancias y el poderío y la soberanía ¿de quién? De nuestro Dios Todopoderoso. Y si vivimos bajo la soberanía de Dios, ¿cómo debemos de actuar cada vez que nos toque enseñar o nos toque dirigir o nos toque predicar o tengamos que salir a la calle y tocar las puertas? Tenemos que ir con nuestra voz como Junior, por ejemplo, ¿no? No, tengo que ir a hablar de la palabra de Dios, tengo que aprender a hablar de Cristo. ¿Y cómo voy a aprender a hablar de Cristo? ¿Cómo podemos aprender a hablar de Cristo? Escudriñando la palabra de Dios, creyendo la palabra de Dios, meditando en su palabra. Si no meditamos, ¿qué vamos a enseñar? Vamos a enseñar al mundo, lo que el mundo nos dice. No, compórtate bien, vas a ser bueno, vas a ser buena persona, ¿no? O vamos a hablarle sobre la psicología. No, mira que esto, tú tienes que actuar así, que te dice el psicólogo de esa manera. No. Nosotros tenemos que vivir primeramente a Cristo, aprender de Cristo para poder hablar de Cristo. Si nosotros no nos preparamos, si no estamos hablando de Cristo, ¿quiénes somos, hermanos? ¿Quiénes somos en este momento? Tenemos que escudriñar la palabra para poder seguir adelante, para poder seguir hablando de Cristo. Tenemos que estudiar y enfocarnos. Esta enseñanza me ha tocado bastante porque en el trabajo nuevo que estoy me está absorbiendo, bueno, yo ya conocía cómo era ese trabajo, ¿no? Y me absorbe bastante tiempo y llego bastante cansado a la casa y mi esposa me reclama también con obvias razones. ¿Por qué? Porque yo tengo que demostrarle a ella, ¿no?, cómo debe de ser un esposo basado en la soberanía de Cristo. Cómo debe de ser un esposo basado, cómo debe ser un esposo que cree verdaderamente en Cristo, ¿no? Cómo debe ser un esposo que cree verdaderamente en Cristo. Y mientras iba preparando la enseñanza, decía, pero no he hecho esto, y me complico porque por así decirlo, ¿no? Aquila y Priscila es una enseñanza o es una familia, ¿no?, que nos pone bastante la valla en alto, ¿no? Y tenemos que esforzarnos, ¿no?, porque ellos también son humanos. Ellos han sido humanos igual que nosotros, hombres, mujeres, esposos, ¿no? Pero ellos creían verdaderamente en Cristo y nosotros también debemos de creer de la misma manera. Entre el viaje a Éfeso, ellos continuaron su ministerio. Saliendo de Corinto, fueron a Éfeso, ¿no? El traslado a Éfeso fue aproximadamente en el año 52 después de Cristo. Aquila y Priscila acompañaron a Pablo. Justamente también estaba en la lectura que leímos, ¿no? Hechos 18, 19 dice: Pablo continuó su viaje misionero, pero ellos permanecieron en la ciudad para establecer una base del evangelio. Ellos no se cansaron, siguieron, continuaron ahí en el lugar donde estaban para poder seguir enseñando, ¿no? Su casa era donde ellos estaban enseñando. Nuestra casa también es un lugar donde podemos enseñar. Estamos abiertos y dispuestos de poder enseñar en nuestros hogares. No sé, de repente a mi vecino del costado, con el que tengo bastante confianza, o mi amigo que vive en la otra cuadra, pero lo conozco, ¿no? De repente lo puedo invitar a un momento y enseñarle de la palabra. Tenemos bastante que aprender también de esta familia, hermanos. Tenemos bastante que aprender de ellos. Se establecieron en Éfeso. Y fue bastante crucial que ellos se quedaran ahí porque conocieron a alguien que era, por así decirlo, unas palabras actuales, bastante empoderado, que era Apolos, ¿no? Apolos era un judío elocuente de Alejandría, ¿no?
Bien versado, sabía conversar, sabía hablar, ¿no? Era elocuente, ¿no? Pero su conocimiento estaba incompleto, ¿no? Su conocimiento estaba incompleto. En Hechos 18, 24, 25 dice, solo conocía hasta el bautismo de Juan, ¿no? Y al escucharlos predicar ellos en la sinagoga de Éfeso, Aquila y Priscila le reconocieron como alguien con gran potencial para la obra de Dios. Lo llevaron a un costado, le dijeron, ven jovencito, vamos a conversar un ratito, ¿no? Con mucho amor, con mucho respeto, con mucho cariño, ¿no? Lo llevaron a un costado y conversaron con él y le explicaron, ¿no? Dice, con humildad y sabiduría, Aquila y Priscila lo invitaron a su hogar y le explicaron más detalladamente acerca del camino de Dios, ¿no? Esta enseñanza transformó por completo a Apolos en un poderoso defensor del Evangelio que más tarde ministró con gran efectividad en Corinto y otras regiones, ¿no? Lo leímos también al inicio. Y eso fue bastante importante, ¿no? Ese fue un discipulado personal. ¿A cuántos de nosotros nos ha discipulado nuestros pastores? Yo me siento uno de ellos, porque bastante se toma el pastor conmigo y conversamos, a veces conversaciones express, ¿no? Rápidas, y a veces conversaciones que sí se toman su momento, ¿no? Así como el hermano Ronald también, que conversa conmigo, a veces me escribe, me llama, o a veces estamos conversando también por algunos momentos, ¿no? Y que también ha sido de bastante apoyo para mí en este tiempo, ¿no? Bueno, en todos estos años que vengo congregando con esta amada iglesia. Ellos entendieron, ¿no?, que debían de enseñarle a Apolos. Lo llevaron a su hogar, ¿no?, y le enseñaron correctamente o lo que le faltaba a él aprender. Nosotros, como adultos, como personas mayores, ¿no?, debemos de hacer lo mismo. También a veces podemos cometer ciertos errores en la enseñanza, de repente, en la prédica o cuando estamos hablando de repente con algunos jóvenes, y debemos de actuar con sabiduría también para poder decirles o enseñarles a la persona que de repente se esté equivocando, ¿no? Y eso es bastante importante. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos podemos sentir o nos sentimos muy sensibles o podemos decir, no, el pastor ya me gritó, me llamó la atención, ¿no? Es un ejemplo, ¿no?, por así decir. Entonces, nosotros debemos de aprender también de ello, cómo nosotros debemos ir y corregir a nuestros hermanos, ¿no? Y no solamente necesitamos que nuestro pastor nos esté corrigiendo, sino nosotros mismos también. De repente sucede un tema, ¿no? X. A ver, hermanito, déjeme un momento, le voy a consultar al pastor. Debemos de estar preparados, hermanos. Debemos de estar preparados para esas circunstancias, ¿no? No podemos estar dependiendo siempre del pastor. Si el pastor no está o está en su casa o nosotros estamos en otro lado, vamos a decirle, sí, espérame un ratito, voy a consultarle a mi pastor y vengo y te digo y te aconsejo. Hasta eso él ya se fue, ya pasaron un montón de cosas y no sabemos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que aprender a actuar también de esa manera. ¿Cómo nosotros podemos aconsejar? Y si vamos a aconsejar, ¿de quién tenemos que aconsejar? Lo mencioné hace un momento, ¿no? Si no estudiamos la palabra de Dios, ¿de quién vamos a aconsejar? Si no aprendemos de Cristo, ¿de quién vamos a aconsejar? Tenemos que aprender para poder aconsejar a los más jóvenes de repente, o de repente también a los adultos podemos aconsejar, pero tenemos que estar llenos de la palabra de Dios, llenos de nuestro Dios Todopoderoso para poder hablar con el mismo denuedo que lo hacía Apolos de repente, ¿no? Con el mismo esfuerzo que lo hacía él. ¿Qué es lo que nos diferencia de Apolos y de nosotros? ¿O por qué nos diferenciamos? No, él era más cristiano porque estuvo casi en la misma época de Cristo. No, que él fue discípulo de Aquila y Priscila y ellos les enseñaron y ellos fueron discípulos de Pablo. Y Pablo conoció a Cristo.
¿No? ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros también somos hijos de Dios. El Señor vino, derramó hasta la última gota de su preciosa sangre para que nosotros podamos ser salvos. Y si nosotros somos salvos, ¿de quién debemos de hablar? De aquel que nos dio la salvación. ¿Y cómo vamos a hablar de Él? Conociendo su palabra, sabiendo de su palabra, entendiendo su palabra y estudiándola de día, de noche, de madrugada, en nuestros sueños. Una vez, yo soy muy malo con las matemáticas, ¿no? Malísimo, 1 más 1 es 3, creo, ¿ya? Malo, hermanos, en serio. Malo es poco todavía. Y a veces tengo que sacar la calculadora para sumar 1 más 1, ¿ya? Y una vez tanto estar estudiando, practicando un ejercicio que no me salía, ya eran 3 horas que estaba ahí probándolo, a ver cómo era, así, recordando todo lo que nos había enseñado el profesor, que me quedé dormido, ¿no? Y en mi sueño resolví el ejercicio. Sentí como me enseñaban el ejercicio y lo pude resolver, me desperté y lo hice el ejercicio. Aunque los demás ejercicios de ahí ya no me salieron, ¿no? Pero ese ejercicio lo resolví. Es porque lo tenemos en la cabeza, lo hemos estado practicando, lo he tenido en la mente y lo pude resolver en mi sueño. Y de la misma manera también tengo que hacer con la palabra de Dios. Tengo que soñar a Cristo. Si quiero hablar de Cristo, tengo que aprenderlo y hasta soñarlo para poder anunciar su palabra. No nos podemos estar callando, hermanos. Nadie, los matrimonios, los hermanos que aún no se casan o están solteros, igual, de la misma manera, tenemos que esforzarnos cada día para poder ser discípulos de Cristo, poder anunciar su palabra y guiarnos, y de repente los matrimonios ser como ejemplo para los demás, como ellos son para nosotros, ¿no? Esta familia al final no se quedaba quieta. Se movía de un lado a otro y terminó regresando después de la muerte de Claudio en el año 54, volvió a regresar a Roma, ¿no? A pesar de que ellos arriesgaban su vida, no se dice exactamente cómo, ¿no? Pero en Romanos 16:4 dice, ¿no? que ellos arriesgaron sus vidas por el afán de poder ayudar, ¿no? a Pablo. ¿Cuántos estamos dispuestos a arriesgar nuestras vidas, hermano? Qué difícil, ¿no? Qué complicado. ¿Cómo puedo yo arriesgar mi vida? Y me hace recordar al hermano John, ¿no? Que él cuenta. Una vez en su vieja vida, ¿no? Estaba en un lugar que no era correcto, ¿no? Y llegó un predicador a ese lugar, ¿no? Él estaba de repente por otros lados en su mente, ¿no? Pero llegó un predicador a ese lugar. Y ahí habían diferentes personas, ¿no? Que estaban igualito, ¿no? De repente por Tangamandapio o algo así, ¿no? Pero llegó ese predicador y les habló de la palabra de Dios, ¿no? Les enseñó, les dijo con fuerza, directo, claro. De repente no todos se convirtieron ahí, pero por ahí la palabra quedó en el corazón del hermano John. Y el hermano John actualmente es un pastor en una iglesia que está liderando, ¿no? En un campo blanco, perdón, ¿no? Y es que nosotros de repente no vamos a hacer lo mismo, de repente no estamos bajo la misma circunstancia, pero ¿cuántos estamos dispuestos a dar nuestra vida por Cristo para anunciar su palabra? ¿Qué lecciones de vida nos ha dado Aquila y Priscila? Y acá justo he apuntado cuatro puntos bastante importantes, ¿no? La colaboración matrimonial. Como matrimonio, ¿cómo nos ayudamos para que podamos crecer en la gracia de nuestro Dios?
¿Cómo nos ayudamos para poder salir adelante pese a las adversidades como matrimonio, ¿no? Debemos de ser una pareja unida. Debemos de trabajar juntos. De repente Aquila y Priscila hacían lo mismo porque tenían su mismo negocio y ellos hacían lo mismo, ¿no? Pero también aprendían juntos la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, se junta con su esposa para estudiar las Escrituras? ¿Cuántos días o cuántas veces? ¿No? ¿Cuántos nos juntamos, mejor dicho? ¿No? A mí me cuesta bastante, les soy sincero. Pocas veces han sido las veces que nos hemos podido juntar con Ruth a leer algo juntos, a meditarlo juntos, ¿no? Normalmente ella lo hace en su tiempo, yo lo hago en mi tiempo, ¿no? A veces ella más y yo menos, ¿no? Pero ¿cuántas veces lo hemos hecho juntos? Conversado, meditado la palabra de Dios. Tenemos esa necesidad, hermanos, de poder liderar nuestros hogares, ¿no? De poder liderar a nuestras esposas, de poder guiarlas en el camino del Señor. Eso nos va a reclamar el Señor. Nos va a reclamar el Señor, hermanos. ¿Cuánto nos falta para poder decir, sí, yo puedo predicarle a mi esposa y ella se escucha, se sienta y me mira con los ojos brillando que le estoy enseñando la palabra de Dios, ¿no? O viceversa también. Ya le enseñé, ahora le toca a ella. ¿Cuánto tiempo o cuán gozoso puede ser eso, hermanos? Y si logramos eso, vamos a poder tener un discipulado y enseñanza, no solamente entre nosotros, sino vamos a poder aportar a otras personas más, ¿no? Vamos a comenzar a invertir ¿qué? Nuestro tiempo, que sabemos que el tiempo es valioso, que es lo que más tenemos, pero el tiempo más valioso es el que invertimos en el camino de nuestro Dios Todopoderoso, en discipular a otros hermanos. ¿Cuántos estamos discipulando a otras personas? Yo hasta ahorita no he discipulado a nadie, pero sí, tengo una meta bastante clara, ¿no? Por algo el Señor me ha puesto a aprender un poco aquí de Aquila y Priscila. El tercer punto es hospitalidad y generosidad, ¿no? Ellos, lugar donde iban, lugar que acogían y que enseñaban, su casa estaba abierta para todos los que querían aprender de Cristo. ¿Cuántos hemos abierto nuestros hogares? No, el hermano Ronald siempre me para invitando y todavía no hemos cerrado una fecha, ¿no? ¿Cuántos abren sus hogares? ¿No? Tenemos que acordar, hermano Ronald. Pero así como el hermano Ronald me abre su casa, ¿cuántos de nosotros más hemos abierto nuestros hogares para que puedan venir y poder conversar de Cristo, del amor de Dios, poder discipularnos entre nosotros, poder hablar de la palabra? ¿Cuántos de nosotros somos amigos verdaderamente, no? Y valentía y compromiso. No debemos de quedarnos callados. Hay que ser bien valientes para poder salir y exponer la palabra de Dios al frente. Aquí es más sencillo porque estoy con rostros conocidos de repente, ¿no? Ya los conozco a mis hermanos, ya los veo, están ahí, siempre los... Pero afuera, hermanos, ¿cuántos estamos dispuestos a anunciar la palabra de Dios afuera? Ir, tocar la casa del vecino, decirle, Cristo te ama. Tenemos un modelo a seguir bastante propicio y en general aquí en la iglesia también tenemos modelos que podamos considerar bastante. Nuestros pastores, ¿no? Ambos, ¿no? Tienen una familia muy unida, que enseña la palabra de Dios, que discipula, ¿no? El hermano Ronald con su esposa también
En su momento de repente también el pastor Julián con su esposa, que yo los veía con bastante esfuerzo, a pesar de la gravedad que podía haber tenido en su salud. Él estaba bastante deseoso de seguir compartiendo. Ya no podía salir, pero enviaba los audios a sus familias, a sus conocidos, hasta a los enfermeras o doctores. Les pedía el número de teléfono y les mandaba audio. Les enseñaba a través de esos audios. De repente son pocas las personas que los pudieron haber escuchado, ¿no? Verdaderamente, pero estoy seguro que las personas que lo escucharon verdaderamente, el Señor ha ido obrando en sus vidas. Se tomaba su tiempo, a veces también me conversaba igualito. Junior, ora, a veces no me veía orar, ¿no? Ora, estudia la palabra de Dios, no te canses, esfuérzate. Igual, mi suegra también, la hermana Guadalupe, también igual, de la misma manera, ¿no? Que me esfuerce siempre, me habla a mí, a mi esposa, nos aconseja. ¿Cuántos de nosotros podemos aconsejar con las mismas fuerzas que ellos lo pueden hacer, ¿no? Tenemos que esforzarnos, hermanos, no es nada difícil, no es nada complicado. Si el Señor está con nosotros, para nosotros nada va a ser imposible. Todo lo vamos a poder. No nos podemos esconder. El Señor nos demanda, hermanos. Para terminar, puse una pregunta aquí que dice: ¿está tu hogar y tu vida abiertos para ser instrumentos en las manos de Dios, como lo fueron Aquila y Priscila? ¿Estamos abiertos, hermanos? Estamos aprendiendo la palabra de Dios. La hermana Rosario nos enseña con mucho ánimo y con mucho esfuerzo, se prepara para los días martes, los días domingos, el pastor también de la misma manera para los domingos, los pastores para los domingos también, los días jueves estamos compartidos en diferentes hermanos, pero también nos esforzamos para poder sacar la enseñanza que el Señor nos guía, nos lleva y nos pone en el camino para poder enseñarles, para poder aprender todos. Y estamos dispuestos, hermanos, como por ejemplo hacer los próximos Aquila o Priscila, no sé. Hermanos, Dios les bendiga. Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por tu palabra, Padre bendito, Dios de la gloria. Tú eres muy bueno, Señor Jesús. Tú eres muy bueno, Padre Santo, y tu palabra, Señor, me ayuda, Padre bendito, Dios de la gloria, para ser, Señor, cada vez, Padre Santo, bendito Dios de la gloria, un hombre, Señor, que quiera buscar y que anhele, Señor, seguir tus pasos, Padre bendito, Dios de la gloria, que pueda, Señor, anunciar tu evangelio, las buenas nuevas de salvación, Señor. Ayúdame a mí y a mi esposa, Padre Santo, para ser, Señor, una familia fuerte en tu camino, Padre bendito, Dios de la gloria, y podamos anunciar entre ambos, Señor, tu evangelio, Señor. Que no tengamos miedo, Señor, y que estudiemos juntos, Señor, tu palabra, Padre Santo, Dios de la gloria. Guíanos, Señor, guía a cada uno de mis amados hermanos en este tiempo, Padre Santo, Dios de la gloria. Tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor Jesús. Amén, hermanos.